Urgente en La Nación Más, sigue subiendo el dólar blue en Buenos Aires, ya a 300 pesos. 306 el contado con liqui, el dólar bolsa 294 y el riesgo país 10 puntos básicos más, 2.824. Guadalupe, con esta información del dólar blue, ya lo estamos saludando a Hugo Machiavelli, pero estamos en récord, en cifras récord, ¿eh? Récord histórico, tanto del dólar blue como del contado con liquidación, 306 pesos. Y esto vuelve a poner sobre la escena la imposibilidad de las empresas de poner un precio. Claro. Buen día, Están Huguito. paralizadas las compras, las ventas, las importaciones. Muy difícil, muy difícil. Buen día, Huguito. Hola Luis, hola Guada, veo a todo el equipo, Caraba, no sé, me falta el rifle, ¿no? Que lo vi, muy elegante como siempre. Muy preocupante la situación claramente del dólar, que se dispara como un indicador, como un síntoma de que los mercados evidentemente no están tan de acuerdo con las medidas del gobierno. Batakis tiene problemas, me parece, internos y ahora externo con un dólar disparado. Y el contado con liqui, que es el dólar comercial, pasó la barrera de los 300. Ahora Rubén Rabanal nos va a contar los detalles, ¿no? Claro, yo ahí coincido con los dos diagnósticos que hoy tenías, Guadalupe. Por un lado, el presidente habló y sacudió el contado con liqui. Ayer cuando dice los turistas y los que compran el contado con liqui hacen subir el dólar, subió. Y el otro lo decías, ¿cuál es el precio hoy? Volvemos otra vez, ¿cuál es el precio de todo? Bueno, ¿no? Con respecto a lo del presidente, ¿sabes a qué me hace acordar? Cuando se acuerdan que dijo el lunes empieza la guerra contra la inflación, y entonces lo dijo como 5 días antes. Entonces toda esa semana las empresas aumentaron los precios por las dudas, porque temían algún tipo de medida. Bueno, esto es lo mismo. El presidente se refirió al contado con liquidación y entonces esto hizo que toda la gente fuera a refugiarse en el dólar, porque se espera algún tipo de medida restrictiva. Hay empresas importadoras que ya ni siquiera están... A ver, el gobierno sigue encerrado en su Narnia, porque cree que las empresas toman como referencia el dólar oficial, que no existe. Las empresas ya ni siquiera están tomando el dólar blue como referencia, están tomando el dólar ROFEX, el dólar a futuro. Claro, que porque es el dólar de la bolsa de Rosario, que cotiza a futuro, efectivamente. Bueno, la verdad que nos vamos a quedar con vos, Hugo, con todo tu equipo, y especialmente hoy Rubén Rabanal va a tener mucho para contarnos. Y una pregunta inquietante que vamos a plantear sobre la mesa, ahora en Más Noticias, por supuesto, con todo un gran equipo, y es, ¿se viene una devaluación? ¿El gobierno está analizando una devaluación formal? Ahí me atrevo a decirte, está muy bien la corrección, devaluación formal. Porque la devaluación real de la economía real ya está. Por supuesto. Bueno, nos quedamos con vos. Hoy no da para ninguna cuestión de tatuaje ni eso, así que nos quedamos con vos. Lo dejamos para mañana. Pero mañana que cuente los tatuajes. Mañana lo vemos, dale. Nos vemos mañana. Buen programa. Gracias. Un abrazo. Buena tarde. Y nosotros arrancamos con este tema, por supuesto, el dólar a 300. Ya enseguida desarrollamos todo el tema con este equipo que hoy te ofrece La Nación Más. Rubén Rabanal, por supuesto, ya está Mariana con nosotros, ya está Martín Siracusa. Nos metemos en el tema judicial porque mientras el dólar llega a 300 y Batakis no logra reunir a los gobernadores, Cristina Fernández dijo algunos comentarios que no son ciertos. Cristina Fernández ataca a la Corte Suprema de Justicia para tratar de desligarse de lo que aparentemente puede ser una condena cierta. Su video de 14 minutos comienza con un hecho cierto, la reforma de la Corte en la época en que asumió Néstor Kirchner. Ahora, ¿después qué pasó? Después ocurrió lo que todos sabemos en la región con los gobiernos populistas. Causas de corrupción, tanto, recordemos lo que pasó en Ecuador con Correa, que no aceptó ir preso y se fue de su país. Lo que pasó, por supuesto, también en la causa de Lula, que ahora fue sobreseído o en todo caso salió de la prisión luego de someterse a la condena de 2 años, sospechado de 2 hechos de corrupción. Y lo que pasó en otros países con causa de corrupción no es la Corte Suprema, hay que decirle a Cristina Fernández, no es la justicia, sino son los problemas que el gobierno dejó. Pero Cristina, lejos del panorama de la realidad del dólar y de la economía, dijo que esta Corte es macrista. Escúchala. El Poder Judicial, devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento
del Poder Judicial. Insistimos, el problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner, su único problema aparentemente, porque ayer, en el día en que se cumplieron 28 años del atentado a la AMIA, todavía impune, ella en este día eligió hablar en contra de la Corte Suprema de Justicia. Para muchos, porque su verdadero problema son las causas de corrupción que se le vienen, la obra pública cuya sentencia se espera para los próximos meses, Cuadernos, OTESUR, Los Sauces, y algunos dicen que en la segunda etapa de la ruta del dinero K debería estar incluida ella y parte de los funcionarios que formaron parte de su círculo cuando fue presidenta. Félix Lonigro, ¿qué significa que una vicepresidenta ataque a la Corte Suprema de Justicia en términos judiciales y políticos? Buenas tardes, gracias por tu visita. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. A ver, ¿qué significa? Esto ha sido una catarsis, el show de Cristina, una catarsis antirrepublicana y populista. Lo que significa es que se trata de una gobernante procesada y acusada de muchos delitos y graves, que tiene miedo. Los videos de ayer lo que significan es miedo y además una aversión a todo aquello que es independiente. Los jueces, los fiscales, los periodistas también. Entonces ella, como si fuera un pez que está saliendo del agua, que se contorsiona, que se mueve, que dispara, lo que está tratando de hacer con esto es, a través de un show mediático muy característico de alguien que tiene un importante histrionismo para transmitir, lo que está tratando de hacer es de arrinconar, de presionar a un Poder Judicial que seguramente la va a terminar condenando, pero básicamente ayer habló de la Corte, no habló de la justicia inferior, claro, porque sabe que la justicia inferior no es la que tiene la última palabra. O sea que en definitiva sus causas terminarán en la Corte y lo que ella llama una Corte macrista o Poder Judicial es la que para ella terminaría condenándola. Y un dato para la gente que sigue este tema, por supuesto, es que ella nunca hizo una defensa judicial de sus causas, sino que hace una defensa política. Se mete en el tema lawfare porque es lo que está preparando, es el escenario para lo que viene. Probablemente sea condenada luego de que el fiscal Luciani la acuse formalmente, un fiscal que fue nombrado, hay que decirlo, en la época del kirchnerismo y sin embargo insiste con que los delitos de la obra pública ocurrieron. Sin embargo, la avanzada del kirchnerismo sobre la justicia también incluyó en su momento al Consejo de la Magistratura. Jimena Latorre es consejera de ese organismo que es el que debe seleccionar técnicamente a los jueces de la Argentina. Gracias, Jimena, por venir. Tu mirada. Hola, muchas gracias por la invitación. A mí lo que me preocupa es nuevo enemigo, ¿no? Ahora el culpable es la Corte Suprema. Vos hablabas de $1 a 300. Si nosotros no logramos estabilidad jurídica, nunca vamos a lograr la estabilidad económica que necesitamos como país, porque nosotros necesitamos generar las condiciones de credibilidad necesarias para esa estabilidad económica. Y cuando tenemos a un vicepresidente de la Nación, en este caso una vicepresidenta de la Nación, que permanentemente ataca al Poder Judicial, que es aquel que de alguna manera nos tiene que garantizar la seguridad jurídica fundamental para el desarrollo económico, para generar las condiciones de inversión, para generar las posibilidades de recuperar el empleo que necesitamos. Bueno, está claro que desde afuera nos miran y no estamos generando esas condiciones, ¿no? Nos estamos minando. Entonces, ahora resulta que la Corte de 5 miembros, esa Corte que ella impulsó hace unos años atrás, y lo dice en el propio video, ahora ese número no es el que corresponde. Una Corte que durante 100 años, casi 100 años tuvimos y que resultó ser eficiente en términos de ella misma cuando lo defendió en el Senado de la Nación. Entonces, no se entiende qué es lo que cambió, sí se entiende que hay un miedo, que hay temor a lo que se le viene y una necesidad imperiosa de cooptar al Poder Judicial para lograr su impunidad. Pero, mientras tanto, la economía no puede jamás lograr la estabilidad que necesitamos sin un Poder Judicial
fuerte, independiente e imparcial. Una pregunta, pero aparentemente no lo logra, ¿no? O sea, el Poder Judicial está dando señales de que no lo está logrando, no está logrando cooptar el Poder Judicial. No, efectivamente, es tal como decís, Mariana, la realidad es que lo que tenemos es una persona atemorizada, acorralada, esa imagen del pez fuera del agua, ¿no? Tratando de aletear los últimos estertores. Claro, claro. ¿No? Pero realmente acá creo que la Corte viene demostrando, de hecho, el fallo que me lleva a mí a integrar el Consejo de la Magistratura es parte de eso. La Corte viene demostrando a través de sus sentencias un rumbo institucional, un intentar recuperar esa institucionalidad fundamental. Y tanto Rosenkrantz como Rosati llegaron a su lugar como corresponde a la Constitución y su mandato es legítimo. Son dos hombres de carrera que están defendiendo la Constitución y el problema de Cristina Fernández yo creo que es un problema de plantearle a sus seguidores cuál es el escenario para ella, ¿no? Es una verdad paralela que ella construye para decir que es una perseguida política, como lo fue Lula, dice, como lo fue Correa, Evo Morales, y son todas personas que estuvieron en el poder con causa de corrupción. Esto hay que decirle. Y Te agrego algo, Hugo. Sí, claro. Cuando ella insinúa que Rosenkrantz y Rosati fueron designados por decreto. Lo cierto es que fueron designados por la mayoría de 2/3 en el Senado, una mayoría que necesitó los votos de todo el Frente de Todos, porque en ese momento, Juntos por el Cambio, no tenía más de 15 senadores. Entonces, no es cierto que son ilegítimos. Lo votaron ellos a Rosenkrantz y Rosati. Pero además tengamos en cuenta que a los jueces siempre se los designa por decreto. El presidente de la Nación es el que elige a los jueces de la Corte, a los jueces inferiores también, y para eso necesita un decreto. O sea, el problema de que fueron jueces designados por decreto, en realidad es una falacia, porque lo que quisieron decir es que en realidad se saltearon al Senado. Pero la Constitución Nacional, cuando el Senado está en receso, le permite a los presidentes designar a los jueces de una manera provisoria. Esto se llama designaciones en comisión. Y esa provisoriedad llega hasta que el Senado vuelve y tiene todo el periodo de sesiones ordinarias siguiente para dar ese acuerdo o no. Las designaciones de Rosenkrantz y de Rosati llegaron en diciembre del 2015 y justamente se apeló a lo que dice el artículo 99, inciso 19, designar provisoriamente, designar en comisión. Eso generó un escándalo. Tal vez políticamente no haya sido lo más aconsejable, pero nadie puede decir que no son jueces de la Constitución. Y además hay que remitirse a Santa Cruz para entender el kirchnerismo y su relación con la justicia, cuando Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos y luego gobernador, para saber lo que pasó, es decir, la avanzada sobre la justicia, que es un poder incómodo para gobiernos populistas, con irregularidades, sospechas y con denuncias, en este caso muchas, incluso superando a la época menemista, tienen que pegarle, en este caso, a la Corte Suprema para avalar su propio discurso si no se demuele. Mirá las causas que Cristina tiene en su contra, ella y varios de los funcionarios de su anterior gobierno y de su actual gobierno. Vialidad. Cristina Fernández pidió la nulidad del juicio, ustedes recuerdan, ¿no? En aquella primera audiencia en la que dijo que ella la iba a juzgar la historia, ya la había juzgado la historia. Bueno, ahí la Corte Suprema claramente no hizo lugar a ninguna de sus peticiones y probablemente vaya hacia una sentencia por la prueba abrumadora en 51 hechos de corrupción, que para muchos sería como, a ver, la primera de las temporadas de una gran serie, porque aquí empezó la trama de posible corrupción dándole a Lázaro Báez el beneficio de la obra pública y luego el retorno, según la justicia investiga, a través de hoteles como Otesur y Los Sauces, sociedades de los Kirchner. Miremos otra de las placas donde se cuenta este procedimiento que está ahora para decidirse, para ver si va justamente a un juicio oral. Dólar futuro, bueno, esta es una causa un poco más política, tal vez de las que menos le preocupan a Cristina, pero la Cámara de Casación resolvió no elevar esta causa a juicio. Aquí sí ganó el poder político, o en todo caso, en el marco de la justicia, ganó la intención del kirchnerismo. El pacto con Irán pasó del mismo modo, una audiencia puesta a medida que resolvió ir en contra de lo que había
procesado en su momento Bonadío, acusándole de traición a la patria, ustedes lo recuerdan, ¿no? Y encubrimiento a través del memorándum con Irán. Otra de las causas es esta, que para muchos es la segunda temporada de la gran serie de causas de corrupción, para quien, por ejemplo, Llorens, el juez camarista, deberían tratarse todas juntas. Es la segunda etapa. En esta causa se analiza si hubo retorno a partir de esta obra pública que recibió Lázaro Báez y otros a través de hoteles, donde fue lavado el dinero, compra y venta de inmuebles. Esto está a punto de ser resuelto. La tercera de las temporadas, si vale la alegoría comparándola con una gran serie, es la ruta del dinero acá. Una etapa ya fue jugada. Es la parte en la que se llevan el dinero al exterior en una trama de financieras y bancos en el exterior, incluso cuentas en Suiza, pero hay una segunda parte que está en plena investigación y allí se pide que se investigue a Cristina Fernández de Kirchner. Y Cuaderno de las Coimas, una causa para muchos de las más complicadas. ¿Saben por qué? Porque allí muchos de los empresarios que declararon como arrepentidos están acusados de cohecho activo, de haber pagado coima, y los funcionarios de cohecho pasivo haber recibido la coima. Es el modelo de vialidad, pero trasladó a nivel nacional. Es decir, lo que empezó como obra pública en el sur, terminó con toda la obra pública a nivel nacional. Esto se investiga en la causa Cuadernos, que está un poco más lenta, pero puede ir a juicio oral. ¿Puede llegar a ir presa Cristina Fernández de Kirchner, Jimena, vos que sos parte del Consejo de la Magistratura? Sí, en la medida que logremos, ¿no? que se logre perder fueros, porque ya vimos el caso de Carlos Menem, ¿no? Una persona que fue condenada y que nunca terminó presa, con prisión efectiva, ¿no? A mí lo que me preocupa son los modelos. Vos planteabas Santa Cruz, también está Formosa. Hace pocos días nomás, el Superior Tribunal de Formosa, integrado principalmente por exfuncionarios de gobierno, del gobierno de Gildo Infran, nombró a la hija de José Mayán, senador del Frente de Todos, al frente del juzgado número 4, juzgado de paz número 4. Digo, ese es el modelo que quiere Cristina. Gente amiga del poder en el Poder Judicial para justamente que el Poder Judicial no haga lo que le manda la Constitución, sí, que es actuar como un sistema de frenos y contrapesos respecto de los otros dos poderes del Estado, ¿no? Félix, después vamos a volver con este tema, pero una impresión tuya sobre si el temor de Cristina finalmente es ser condenada y su temor a ir presa, si es posible o no. Tiene temor de ir presa, claramente. Tiene temor, tiene temor a una condena. Recién le preguntabas a Jimena si puede ir presa. Cristina Fernández no es senadora, preside el Senado porque es vicepresidenta, pero como vicepresidenta tiene fueros. No son fueros otorgados por la Constitución, son fueros otorgados por la ley de fueros. No son fueros válidamente constitucionales, pero la ley está allí, vigente. El día de mañana, si ella se presentara a una elección, ella tiene el club de los 25, el 25% duro que le va a dar una banca seguramente, o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Ahí tendría fueros también. Si la condenaran antes de la renovación presidencial, no se va a llegar a una sentencia firme, y como sabemos en la Argentina cualquiera puede ser candidato, claro, salvo que tenga una sentencia firme. Esto no va a ocurrir. Y si eventualmente no tuviera fueros porque no tiene otro cargo posterior, va a tener más de 70 años, o sea que evidentemente va a ser difícil que la podamos ver en prisión efectivamente. Pero tener una condena desde el punto de vista político de un delito que para la Constitución es asimilable al atentado contra el orden constitucional, porque la Constitución establece que los delitos de corrupción son equiparables o constituyen un atentado contra la democracia, sí, y por lo tanto son digamos, jerárquicamente y políticamente graves, pero además son inindultables. Claro.